Vamos a meditar en esta hermosa hora en la palabra de Dios. Siempre es una bendición el que podamos congregarnos y podamos escuchar la palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en sus hogares por medio de Facebook, por medio de YouTube. Los saludamos, que Dios les bendiga. De igual forma saludamos a cada uno de nuestros hermanos que están aquí en este lugar y que se esforzaron por venir a escuchar la palabra de Dios. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a tener la reflexión en esta hermosa tarde. Vamos a tener la reflexión en 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 16. Ahí vamos a tener una reflexión en esta hora y esperamos que Dios nos hable, hermanos, en esta hora por medio de la palabra. Esperamos que por medio de la palabra seamos bendecidos en esta hermosa hora. Dice la palabra de Dios, leemos 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 en adelante. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Vamos a orar, hermanos. Que Dios sea con nosotros, que Él tome el control en esta hora de nuestros pensamientos y que sea dirigiendo mi vida en esta tarde. Bendito eres, Padre, bendito eres, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí una vez más delante de tu presencia y poder reconocer de tu grandeza, poder, Padre, glorificar tu santo nombre. Muchas gracias, Padre,
porque tú estás aquí con nosotros ayudándonos, Padre, dándonos entendimiento para que podamos comprender tu palabra, Dios Todopoderoso, y así ponerla por obra, Dios Altísimo. En esta hora yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú hables a nuestros corazones en esta hora por medio de tu palabra, que tú hables, Padre eterno, a nuestras mentes y que podamos, Padre, comprender y darle la importancia a la palabra y darle a la importancia, Dios Todopoderoso, esa palabra que tú has dejado para nosotros, para que la pongamos por obra, Dios Altísimo, y que a través de ponerla por obra, práctica en nuestras vidas, podamos vivir en santidad. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y en esta hora, Padre, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo sea con nosotros, dirigiendo nuestras vidas en esta hora, Padre, y que tu palabra redarguya nuestras mentes y nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. En esta hora le hemos puesto a esta enseñanza: mi salvación demanda santidad. Mi salvación demanda santidad. ¿Qué importancia, hermanos, le damos nosotros a nuestra salvación? ¿Qué tanto valoramos nosotros ese sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? En esta hora, esta palabra nos va a llevar a que meditemos, a que pensemos cómo es que está nuestra relación con Dios, cómo es que estamos viviendo con Dios, porque solo Él y nosotros sabemos, hermanos, cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Vamos a ir a ver un poco en el contexto histórico de esta carta a la cual le escribió el apóstol Pedro. Dice que Pedro dirigió su epístola a los cristianos residentes en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El apóstol Pedro escribió esta carta a los cristianos que estaban esparcidos por la dispersión, tanto judíos como gentiles que eran perseguidos. Lo podemos ver en 1 de Pedro 3:17. Dice la palabra: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En esta hora vamos a ver cuál es el propósito, cuál fue el propósito de escribirles el apóstol Pedro a los esparcidos. Y dice que el propósito es de animar a los cristianos a no darse por vencido en medio de las aflicciones. Ese es el propósito, hermanos. Y también el propósito expresado era para escribir en su epístola fue que sus lectores estuvieran firmes en la verdadera gracia de Dios. Firmes en la verdadera gracia de Dios, frente a la escalada de persecución y sufrimiento. Para ese fin les recordó la decisión que tomaron y la esperanza segura de su herencia celestial. Además, el apóstol Pedro les dio instrucciones sobre cómo comportarse en un mundo hostil y les señaló el ejemplo y del padecimiento de Jesucristo. Pedro quería que sus lectores vivieran de manera triunfal en medio de la hostilidad, sin abandonar la esperanza, sin amargarse, sin perder la fe en Cristo y sin olvidar su segunda venida. Así como ellos, hermanos, también nosotros es importante que nos esforcemos para vivir conforme a la voluntad de Dios y no olvidarnos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que Él dijo que se iba y que regresaría por su pueblo. Vamos a meditar, hermanos, en algunos puntos importantes de este capítulo del apóstol Pedro, que les menciona a nuestros hermanos esparcidos antes mencionados. Pero
También esta misma palabra, hermanos, nos habla hoy. Esta misma palabra que les animaba a los que estaban aquí esparcidos, que permanecieran firmes. También esta misma palabra nos habla hoy, que nosotros podamos permanecer firmes ante cualquier adversidad, ante cualquier aflicción, que nosotros permanezcamos firmes y que recordemos que Jesucristo viene por su pueblo. Entonces, en pensar que Cristo viene por su pueblo, eso nos debe motivar a que las aflicciones no nos detengan, hermanos, sino que continuemos adelante, que continuemos creciendo en la palabra de Dios, porque Cristo viene por su pueblo. Cristo viene por su pueblo y dice que viene por un pueblo sin manchas y sin arrugas. Las aflicciones nos podrían separar de Dios, los problemas nos podrían separar de Dios. Meditemos en esta hora, hermanos, que nada nos pueda separar de Dios, que ninguna aflicción pueda separarnos de Dios. Entonces vamos a ir al verso 3, vamos a ir al verso 3 y meditar un poco en la palabra de Dios, meditar un poco en lo que el apóstol Pedro le decía aquí a los esparcidos de Capadocia, Asia, Bitinia, y dice la palabra de Dios en el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos comenta John MacArthur en su comentario a la epístola de Pedro, y dice, y eso lo podemos ver nosotros, también el apóstol Pablo también habla así en sus epístolas, y siempre dice, bendito el Dios. Entonces Pedro da por sentado que es necesario para los creyentes bendecir a Dios. Es necesario para los creyentes bendecir a Dios. Y transmite la experiencia de Pedro de que sus lectores bendigan a Dios como fuente de toda herencia espiritual. El apóstol adora a Dios e implora a los demás a hacer lo mismo, de bendecir a Dios por todo lo que nos ha dado. De bendecir a Dios por todo lo que nos ha dado. Y si nos ponemos a pensar qué es lo que nos ha dado Dios, cuánto nos ha dado Dios, no acabaríamos en esta tarde de ser agradecidos con el Señor. Por eso es importante, hermanos, que siempre nosotros bendigamos el nombre de Dios, que siempre nosotros bendigamos el nombre de Dios por todo lo que ha hecho Dios por nosotros. Imagínense esa salvación tan grande. Es algo importante, hermanos, para que nosotros bendigamos el nombre de Dios y reconozcamos su grandeza, reconozcamos su misericordia. Y sigue diciendo la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Aquí hay otro punto, hermanos, que vamos a meditar. Es importante bendecir el nombre de Dios por su grande misericordia. La misericordia fue el motivo detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes. La misericordia de Dios, hermanos, fue el motivo detrás del cual Dios concedió vida eterna a los creyentes. Y eso lo vamos a ver en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 4 al 5, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
dice, porque por gracia sois salvos. Somos salvos, hermanos, gracias a la misericordia y gracias a la gracia de Dios que tuvo con nosotros. Y sigue diciendo Efesios capítulo 2, 1, 3, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y sigue diciendo el apóstol, dice, que nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, a fin de que los pecadores reciban una herencia eterna de parte de Dios. Deben experimentar el medio divino de transformación del nuevo nacimiento. Todos, hermanos, debemos experimentar el medio divino de transformación del nuevo nacimiento. Porque sin nuevo nacimiento no hay herencia eterna. Dice aquí el apóstol que en el verso 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pero es importante aquí lo que marca en el verso 3. Dice que nos hizo renacer, dice, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, sin nuevo nacimiento no hay herencia eterna. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos qué es el nuevo nacimiento. Aquí hay varias citas para que podamos entender nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y hay muchas citas más que nosotros podamos entender, hermanos, que sin nuevo nacimiento no hay vida eterna. Que le demos el valor a la palabra de Dios. Y dice 1 Juan 3, 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Pedro continúa declarando que los resultados de la regeneración en los creyentes es recibir una esperanza viva. Ese es el resultado, hermanos, de la regeneración en el creyente. Recibir una esperanza viva. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13. Y vamos a ver cuál es esa esperanza viva, hermanos. Vamos a ver cuál es esa esperanza viva por la cual nos mueve a vivir haciendo la voluntad de Dios. Vamos a ver, hermanos, cuál es esa esperanza viva. Y dice 2 de Pedro, capítulo 3, verso 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esa es la promesa, hermanos. Esa es la esperanza viva que esperamos, cielos nuevos y tierra nueva. Sin embargo, Cristo resucitó de los muertos, asegurando para siempre la esperanza viva del creyente en el cielo. Dice 1 Corintios 15, del 20 a 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró
por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. En Cristo todos serán vivificados, refiriéndose solamente a la resurrección de los creyentes, a los que están en Cristo Jesús, a los que han nacido de nuevo. Le damos gloria a Dios, hermanos, por esta esperanza viva, porque todos los que estamos aquí en este lugar, todos los creyentes, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero sobre todo, que nosotros podamos entender que para poder recibir esta herencia eterna, tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que vivir, hermanos, conforme a la palabra de Dios. Y sigue diciendo el verso 4 de 1 de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Yo, si les preguntara en esta hora, ¿cuántos quieren gozar de esa experiencia? ¿Cuántos quieren esa herencia incorruptible? Creo que todos vamos a querer esa herencia incorruptible. Pero tenemos que esforzarnos, hermanos. Tenemos que esforzarnos a vivir conforme a la palabra de Dios. El apóstol les recordó que en medio de la persecución debían alabar a Dios y esperar con paciencia la herencia eterna prometida. También nosotros esperamos esta esperanza eterna. También nosotros, hermanos, queremos esta esperanza eterna. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, para poder heredar esta esperanza eterna? ¿Qué tenemos que hacer para poder heredar esta esperanza eterna, esta herencia eterna? Tenemos que esforzarnos. En primer lugar, esforzarnos. Sacrificio, obediencia, santidad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Esforzarnos por vivir en santidad. Y eso es lo que nos pide más adelante el apóstol Pedro, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces podemos ver el significado de esta. Dice que incorruptible, dice que se refiere a todo lo que no se degenera, no muere ni está sujeto a la destrucción, es indestructible. Incontaminada describe cosas que permanecen puras, no se manchan. Inmarcesible, que no se echa a perder con el tiempo y que está reservada. Esta herencia incorruptible está reservada en los cielos, dice, para vosotros. Esta herencia incorruptible está reservada en los cielos para vosotros. Pero para eso, hermanos, tenemos que vivir en santidad. Por eso el tema es: mi salvación demanda santidad. Muchos de los que estamos aquí queremos esa herencia eterna que está reservada en los cielos. Indica que nuestra herencia ya está en un lugar seguro y continúa ahí. Pero todos los que confiamos y vivimos conforme a la voluntad de Dios, para todos los que vivimos y confiamos y vivimos conforme a la voluntad de Dios. A esto se refería Jesús en Mateo capítulo 6, del 19 al 21, verso 19 al 21, dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro,
ahí estará también vuestro corazón. Entonces, hay que luchar, hermanos. Hay que luchar para poder obtener esa herencia eterna. Hay que esforzarnos para recibir esa herencia eterna. Todos, hermanos, todos los que estamos aquí, hay que esforzarnos para que cuando Cristo venga por su iglesia, todos podamos participar de ese evento majestuoso cuando Cristo venga por su iglesia. Demanda esfuerzo, demanda santidad, pero es importante, hermanos, que nosotros agrademos a Dios. Tenemos que agradar a Dios en todo. En todo tenemos que agradar a Dios. Pero sobre todo hay que nacer de nuevo. Y ya vimos lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:9. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, por eso le decía que es importante nacer de nuevo, porque dice Apocalipsis 21:27. Dice Apocalipsis 21:27, refiriéndose a la Nueva Jerusalén, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces es importante, hermanos, que nosotros hayamos nacido de nuevo. Vamos a continuar, vamos a ir a 1 de Pedro, vamos a leer del 6 al 9. Dice del 6 al 9, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La meta de Pedro en este texto es lograr que a la luz de la salvación eterna, los creyentes entiendan que el gozo debería ser para ellos una expresión constante. En medio de la aflicción, el gozo debe ser una expresión constante. Que en medio de la enfermedad, que en medio de la aflicción, nosotros podamos cantar, estar siempre gozosos, no pensando en los problemas, sino pensando en la herencia eterna. Qué hermoso sería, hermanos, que en medio del dolor, que en medio de la soledad, en medio de la aflicción, cantemos, que en medio de la lucha, que en medio de la prueba, cantemos. Por eso dice aquí el comentarista que la meta de Pedro en este texto es lograr que a la luz de la salvación eterna, los creyentes entiendan que el gozo debería ser para ellos una expresión constante. En medio de la enfermedad, en medio del gozo, en medio de la lucha, cantemos. Yo me recuerdo una expresión que decía nuestro pastor: si está triste, cante; si está enfermo, cante. O sea, siempre tenemos que estar entonces gozosos constantemente, no pensando en el problema, no pensando en las circunstancias, en las aflicciones, sino que siempre estemos gozosos. Y sigue diciendo el mismo texto del verso 6, una confianza en una fe probada. En vez de dejar que los sufrimientos y persecuciones nos roben el gozo,
y echen a perder la anticipación de la bendición futura en el cielo, que es la herencia eterna. En el resto del versículo 6, el apóstol enumera 4 características concisas de las tribulaciones que Dios usa para probar la fe de los creyentes. Primero, declara que los problemas se presentan ahora por un poco de tiempo. Es lo que dice la palabra de Dios, verso 6. Dice, por un poco de tiempo. O sea que los problemas son pasajeros, son transitorios. Dice el Salmo 35, porque en un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y por la mañana vendrá la alegría. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo lo denomina como una leve tribulación momentánea. Así lo denomina el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:16 al 18. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la que nosotros, hermanos, queremos obtener algún día. Esa herencia incorruptible, esa herencia indestructible, esa herencia que no se gasta. Segundo, los problemas llegan si es necesario. Es lo que dice, si es necesario. Es decir, cuando cumplen un propósito en la vida del creyente. Los problemas llegan si es necesario. Es decir, si cumplen un propósito en la vida de los creyentes. Y muchas veces nosotros pasamos por tribulaciones. Y a veces podemos vernos que las tribulaciones de alguien no son las mismas que nosotros, pero todas cumplen un propósito en nuestras vidas. Todas las tribulaciones cumplen un propósito en nuestras vidas, para que dependamos más de Dios, para que nos esforcemos más y podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay varios textos que nos afirman esto. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 3, capítulo 3, del verso 3 al 4, dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os precedíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Tercero, por medio de la frase tengáis que ser afligidos, Pedro reconoce que es innegable que los problemas producen aflicción. Afligidos, dice, se refiere no solo al dolor físico, sino también a la angustia mental, incluso tristeza, congoja, desilusión, ansiedad por diseño divino. La tribulación debe ser dolorosa a fin de refinar a los creyentes para una mayor utilidad espiritual. Entonces, hermanos, para eso es esas leves tribulaciones. Dice que tengáis que ser afligido. Y como ya lo vimos, muchos hemos sido afligidos, muchos hemos pasado por alguna
aflicción, pero son temporales. Son temporales, porque por la gracia de Dios y su misericordia estamos bien. Esas tribulaciones no nos han apartado de Dios, sino aquí estamos esforzándonos para vivir en santidad, y sabemos que son pasajeras y que no son comparadas con la herencia eterna reservada para el pueblo de Dios. Entonces eso es lo que nos debe mover, hermanos, en medio de las aflicciones, pensar en esa herencia eterna que está reservada para su pueblo, para todos nosotros, para todos, hermanos, está reservada esa herencia eterna. Y cuarto, el apóstol observa en el versículo 6 que los cristianos experimentan diversas pruebas. Diversas pruebas pasamos, hermanos. No todos pasamos las mismas aflicciones, las mismas pruebas. Diversas pruebas. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no deben disminuir entonces el gozo en el creyente. Dice el verso 8 de Primera de Pedro, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. En forma humilde, dice el comentarista, Pedro reflexionó en este momento e implícitamente elogió a sus lectores perseguidos por su relación con Cristo. Pedro, a pesar de ser un líder de los apóstoles y de quien vivió con Jesús durante 3 años, en un momento crucial, falló en afirmar su amor y confianza. Pedro, hermanos, sabía de lo que les estaba diciendo. Dice Mateo 26:34, y Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Vemos aquí en un marcado contraste de sus lectores, aunque sin haberle visto, vean lo que dice, de sus lectores y de su pueblo, que sin haberle visto, dice, en medio de la amenazadora persecución y de sufrimiento, conservaron un verdadero amor por Jesús y una fuerte confianza en Él. Es importante, hermanos, que nosotros podamos entender esta palabra, que nosotros podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y dice el verso 3, vemos en estos versículos que Jesucristo nos promete una herencia eterna, que es indestructible, incontaminada, inmarcesible. Eso es lo que nos promete Jesucristo. Y creo que todos queremos esa herencia eterna. Todos estamos luchando por esa herencia eterna. Pero dice el verso 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos literalmente significa rodear y se puede referir a apretar un cinturón, amarrar una cuerda o asegurar algo en preparación para una cierta acción. Y dan varias citas bíblicas, pero aquí el apóstol habla metafóricamente. Pedro implica este proceso al entendimiento e insta a los creyentes a tirar de todos los cabos sueltos de sus vidas, lo cual quiere decir que disciplinen todos sus pensamientos. Sed sobrios. Sed sobrios. Literalmente significa no intoxicarse, que es perder el control
del pensamiento. Tenemos que ser sobrios, hermanos, y esperar. Dice, si un creyente encuentra algo más atractivo que la comunión con Jesucristo, si anhela más disfrutar de este mundo que recibir las alegrías del cielo, entonces no ama la venida de Cristo. Si un creyente ama más sus prioridades o ve algo más atractivo en este mundo, entonces no ama la segunda venida de Jesucristo. Por eso les decía que es importante que nosotros hayamos nacido de nuevo y que estemos esperando ese regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Todos los creyentes entonces deben más bien adoptar la perspectiva del apóstol Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan en el Apocalipsis 22:20? El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Así tenemos que vivir, hermanos, esperando, anhelando esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces probablemente tendríamos miedo porque nosotros sabemos cómo está nuestra condición espiritual. Sabemos que si Cristo viniera en esta hora, Él sabe en dónde yo le estoy fallando. Él sabe en dónde yo le estoy fallando. Entonces, por eso, vamos a ver en el verso 14 al 16, cuál debe ser la conducta del creyente, cuál debe ser el comportamiento del creyente ante esto que nos promete nuestro Dios. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento? ¿Cuál debe ser nuestro compromiso? Si Él ya nos prometió una herencia incorruptible, entonces, y que todos la queremos, ¿cuál debe ser nuestro comportamiento ante la palabra de Dios? Y aquí viene, ahora sí que como decimos, lo mero bueno. Aquí el apóstol nos dice que tenemos una herencia incorruptible y que está reservada para todos nosotros, pero dice el capítulo 1 de Pedro 14:16, dice, como hijos obedientes, aquí empieza la exhortación, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os amó, os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Entonces, esta debe ser la conducta del creyente, hermanos. Si queremos heredar esto que nos prometió, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Los cristianos que viven esperando el regreso de Cristo y tienen en cuenta todo el significado de este suceso, estarán motivados a vivir en santidad, dice el apóstol Juan, y manifiesta. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3:3. Pedro indica este pasaje con la importante expresión, como hijos obedientes. Tenemos que ser obedientes, hermanos, a la palabra de Dios. Tenemos que ser obedientes porque la obediencia debe caracterizarnos como cristianos. La obediencia, hermanos, debe caracterizarla como cristiano. Dice Juan 8:31-32, dijo entonces Jesús a los judíos, que habéis creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libre. Entonces, la razón dominante y atractiva para que el pueblo de
de Dios viva en santidad era su relación con Dios. Por eso les decía al principio, ¿cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo vivimos delante de la presencia de Dios? Porque solo Él y nosotros sabemos cómo está nuestra relación con Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esto quiero que se nos quede en nuestra mente cuando vengan malos pensamientos que quieran apartarnos de Dios. Podamos recordar esta palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Y esto lo vemos también en Levíticos 19, del 1 al 2. No solamente el apóstol Pedro lo dice, sino que en Levíticos, en el libro de la ley, dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, así como los hijos de Israel estaban llamados a amar y servir a Dios y a separarse de la inmoralidad y la inmundicia, los creyentes hoy en día también estamos llamados a responder ante un Dios soberano y vivir en santidad. Tenemos que vestirnos cada día, como lo dice Colosenses 3:10, y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hermanos, Jesucristo viene por su iglesia y tenemos entonces que vivir en santidad para que podamos disfrutar de esa herencia eterna reservado en el cielo para sus hijos, para los que creen en Dios. Para ellos es esa herencia eterna, pero para eso entonces tenemos que vivir en santidad. Entonces esa herencia eterna que Dios nos promete debe incentivarnos o motivarnos para vivir en santidad. Esa herencia eterna que Dios nos promete debe motivarnos para vivir en santidad. Dice la palabra de Dios, ya estamos terminando. Dice la palabra de Dios en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Y sigue diciendo la palabra de Dios en Lucas 1:75, que tenemos que estar siempre en santidad y en justicia delante de Él. Solo los domingos dice. ¿Qué dice? Todos los días. Es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que estar siempre en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. La santidad, hermanos, es una cualidad distintiva en la conducta del cristiano. Es un imperativo. Es un imperativo. ¿Quieres vida eterna? Tienes que vivir en santidad. ¿Quieres esa herencia eterna? Tienes que vivir en santidad. Es un imperativo. Sed santo porque yo soy santo. No se discute. Queremos gozar de la vida eterna, tenemos que vivir en santidad. Porque sin santidad, dice la Biblia, nadie verá al Señor. En esta hora, hermanos, vamos a meditar en la palabra, vamos a meditar en nuestras vidas, cómo estamos delante de Él. ¿Quién nos dejó esta enseñanza? Ya vimos lo que Dios nos promete. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos, para poder heredar esta herencia eterna? ¿Cuál debe ser la conducta del cristiano? ¿Cuál debe ser la conducta del creyente que quiere esa herencia eterna? Mediten esta hora, ahí en su casita, ahí donde nos está viendo, aquí en la iglesia. ¿Qué es lo que nos está apartando de Dios? ¿Qué es lo que nos está apartando de esa herencia eterna?
¿Qué es lo que nos está alejando, hermanos, de esa herencia eterna que está reservada en el cielo para nosotros? Ya está ahí, hermanos. Las moradas eternas ya están ahí. La herencia eterna que su pueblo tiene. ¿Qué es lo que su pueblo tiene que hacer, hermanos? Esforzarse y vivir en santidad. Póngase de pie. Vamos a orar. Gracias a Dios por esta hermosa palabra, porque vemos qué es lo que Dios nos promete. Vemos lo que Dios nos promete. Ahora queda en nosotros cuál es nuestra conducta ante esta herencia eterna que Dios tiene reservada para nosotros. Bendito eres, Padre, bendito eres, Hijo, y bendito eres, Espíritu Santo. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Glorificamos, Padre, tu santo nombre, y te damos la honra y te damos la gloria, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque dice tu palabra que por gracia somos salvos. Muchas gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, gracias, Padre, porque no tenemos con qué pagarte, Padre, esa salvación tan grande que tú nos has dado. No tenemos, Padre, con qué pagarte todo lo que has hecho en nuestras vidas. Bendito eres, Padre bueno. Bendito eres, Rey de Reyes. Glorificamos tu santo nombre. Glorificamos, Padre, tu santo nombre y reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Padre, que te necesitamos cada día para seguir adelante. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada. Bendito eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hora, Padre, estamos agradecidos por esta oportunidad, por esta palabra que tú has hablado a tu pueblo, por esta palabra, Padre, que tú has puesto en mi vida para poder compartir a tu pueblo. Gracias, Dios Todopoderoso. Recibe, Señor, honra y recibe la gloria, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor, esforzándose por seguir adelante. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno, porque tu presencia está en este lugar. Tu Espíritu Santo está en este lugar, Padre, hablando a nuestras vidas, confrontándonos, Padre, cómo estamos delante de tu presencia. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú has prometido a tu pueblo. Gracias, Padre, por esa herencia que tú tienes para tu pueblo. Pero te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, que tú nos ayudes, Padre, a poder vivir en santidad. Que tú seas con nosotros, Padre, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, redarguyéndonos, enseñándonos, Padre, cómo debemos conducirnos, cómo debemos comportarnos, Padre. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a vivir en santidad, Padre, para poder gozar de esa herencia eterna, para poder gozar, Padre, de esas moradas celestiales. Bendice, Padre, a tu pueblo. Bendice a tu pueblo que está en este lugar, Señor. Bendice, Padre, la vida de mis hermanos que están allá escuchándonos en sus hogares, Dios Todopoderoso. Que esta palabra, Señor, haya sido de bendición para sus vidas. Que nos confronte, Padre, cómo estamos delante de tu presencia. Que nos confronte, Padre, cómo estamos viviendo delante de tu presencia. Porque dice tu palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Fortalece, Padre, a tu pueblo. Fortalece al que está ahí en su hogar, Padre. Tú conoces, Padre, las necesidades de mis hermanos en esta hora, Dios Todopoderoso. Tú conoces, Padre, la aflicción por la cual están pasando. Pero en esta hora te pedimos en el nombre de Jesucristo que esas aflicciones no son comparadas en nada con lo que nos espera allá en el cielo, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a tu voluntad. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, enseñándonos, Padre, tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea con nosotros, Padre, hablando de nuestras vidas. Cada día que vayamos a tu palabra, a leer tu palabra, que tú nos hables, Padre, a través de tu palabra. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Oramos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesucristo, por todas las necesidades, Padre, de tu pueblo. Tú conoces las diferentes necesidades, las diferentes aflicciones, pero confiamos, Padre, en tu palabra. Confiamos, Padre, que si tú estás con nosotros, dice tu palabra, que quién contra nosotros. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice a tu pueblo
En esta hora, Padre, oramos por sanidad en el nombre de Jesucristo. Si alguno de mis hermanos estuviese enfermo, estuviese afligido, te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú les sanes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dice tu palabra que tú estás con nosotros, ayudándonos, fortaleciéndonos cada día. Y en esta hora, Padre, oramos por sanidad en el nombre de Jesucristo. Por sanidad, Padre. Si alguno de mis hermanos tuviese alguna dolencia, alguna enfermedad, Padre, oramos en esta hora. Nos unimos, mis hermanos y yo, Padre, en oración. Y clamamos, Padre, por sanidad en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, Padre, porque podemos confiar en tu grandeza. Podemos confiar, Padre, que tú estás con nosotros, ayudándonos y bendiciéndonos todos los días de nuestra vida. Bendito eres, Padre bueno. Bendito eres, Hijo, y bendito eres, Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Glorificamos tu santo nombre. Reconocemos tu grandeza. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada. Ayúdanos, Padre, a seguir adelante, esforzándonos para vivir en santidad. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Muchas gracias, Padre. Bendito eres, Rey de reyes y Señor de señores. Estamos despedidos, hermanos. Les invitamos a nuestros hermanos que nos escuchan en sus hogares. Los invitamos para que el día miércoles y sábado se conecten con nosotros. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante esforzándonos para vivir en santidad. Dios les bendiga, hermanos.